Buenas noches, Listen. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la historia de la evaluación y decimos cómo la evaluación ha venido prácticamente creciendo durante el tiempo, ¿no? Y es así que nosotros podemos ver que en el año 2000 antes de Cristo, en 1900 en China, nosotros ya podemos aquí darnos cuenta que se aplicaron exámenes para acceder a la administración del Estado. En el siglo V antes de Cristo, tenemos aquí nosotros que ya asoman los filósofos como Sócrates y sus discípulos. Aquí nosotros también podemos decir que ya se mencionó el cuestionario como parte de la metodología didáctica. En el siglo XVI, en 1575, en España, ya se dan los exámenes de ingenio para las ciencias y su defensa para la evaluación. En 1599, los jesuitas y una serie de normas sirven para preparar exámenes escritos. Bueno, aquí mencionamos algunas características del siglo XIX, donde ya se da la revolución industrial. Pero aquí también es muy importante recordar que esta revolución industrial prácticamente se da después de la Segunda Guerra Mundial, donde se da una serie de reclamos, si se puede decir, o donde ya se dan movilizaciones para los derechos, y entre uno de ellos es justamente el de la educación. Como podemos nosotros ver, aquí encontramos ya el incremento o se incrementa ya la mejora de los programas educativos y sociales, tenemos la democratización de la educación, se abren ya las escuelas públicas por la necesidad de mano de obra, tenemos lo que prácticamente con Fisher, con Wong, con Galton, aquí ya tenemos en el año de 1845 con Menn, en el año de 1870 ya de Cutler habla sobre la utilización del concepto de los tests mentales, tenemos en el año de 1905 con Weiner y en el año de 1895 a 1905 Reiser. Como podemos ver, pues ahí dice que su trabajo ya es conocido como la primera evaluación formal, contribuyendo al desarrollo del enfoque prácticamente evaluativo judicial, ¿no? Así también nosotros podemos llegar ya al año de 1901 a 1929, donde se da la etapa de la eficiencia de los TECs. Aquí pues nosotros podríamos destacar un poco lo que es la difusión del neopositivismo y la aplicación limitada de la metodología cuantitativa, ¿no? Tenemos también nosotros, llegamos a la etapa pre-tayloriana. Fue prácticamente un demócrata que nació en la etapa de la revolución, quien estaba convencido que el niño, el estudiante o cualquier persona debía ser evaluado, ¿no? Claro, la evaluación tenía que ser también de acuerdo al desarrollo donde él se esté, o el desempeño que él esté desarrollando, ¿no? También tenemos nosotros aquí ya en el año de 1830 1845 la etapa de Tyler, quien fue conocido como el padre de la evaluación, ¿no? Quien propuso el concepto curricular y la evaluación, y en el año de 1830 se renuevan ya los currículos de muchas escuelas. En el año de 1946 a 1957 tenemos ya la etapa de la inocencia. Prácticamente esta etapa se caracteriza por el aumento de la oferta educativa. Se desarrollaron aquí ya los TECs estandarizados. En el año de 1958 y 1972, nosotros podríamos decir que asoma ya la etapa de la expansión. Esta etapa prácticamente es donde se culpa a la escuela por el fracaso a la escuela espacial, ¿no? Por el fracaso del lanzamiento de Sputnik en Rusia.
Aquí también ya Estados Unidos le da más importancia a la educación y se centra prácticamente más en la ayuda para poder nosotros ir avanzando en el tema de la educación. Esto nosotros hemos estudiado un poco o hemos hecho una pequeña historia sobre la evaluación externa. Ahora vamos a hablar sobre nuestra evaluación aquí en nuestro país, en Ecuador. Bueno, nosotros antes de prácticamente decir que o nombrar ya los años, nosotros podemos también hablar un poco sobre el gobierno de Eloy Alfaro, quien prácticamente con el catolicismo, él impartía la educación laica o pública, ¿no? Y decimos que en el año de 1996 al año de 2007 se aplicaron las pruebas, ya las pruebas Aprendo, con tercer año, con séptimo y décimo año de educación básica, en las áreas de matemáticas y lenguaje y comunicación. Tenemos también nosotros que en el 2008, con el Ministerio de Educación, oficializó la implementación de las pruebas con el programa Ser Ecuador. En octubre de 1808, con la Constitución de Montecristi, en el artículo 346, señala que existiría una institución pública con autonomía de evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de educación y se cristalice con la reforma de la Ley Orgánica Intercultural, ya en su artículo 67, con la creación del INEVAL. ¿Cómo nosotros evaluar a los niños de educación básica? Sí, lo podemos evaluar con la observación, con la entrevista, con el diálogo, que prácticamente son técnicas para poderlo evaluar. Pero lo más importante de esta evaluación, yo creo que es más para que el profesor pueda ver cuáles son en qué estado se encuentra el niño, ¿no? Y certificar, o nosotros no medir, porque no es tanto medirle al niño, sino más bien nosotros poder verificar lo que nosotros hemos prácticamente enseñado, ¿no? O hemos compartido con los niños. ¿Y por qué es importante la evaluación en educación inicial? Pues nosotros podemos ver que mejora el aprendizaje de los niños, se orienta al desarrollo de los niños, involucra a los padres. Este también nos sirve como base para la planificación curricular. Es importante evaluar a cada niño es un mundo, cada niño piensa y cree y puede actuar y mejorar o qué sé yo, porque son independientes. Lo que nosotros no podemos hacer en evaluación, yo creo que jamás lo podríamos hacer, es comparar a un niño con otro, porque cada niño es un mundo. Esto sería, profe, muchas gracias y bendiciones.